30. Los fecundadores sustituyen a los dioses uránicos. También en el culto son sustituidas las divinidades celestes por dioses de la tormenta y dioses procreadores. Marduk sustituye a Anu en la fiesta de Año Nuevo. En cuanto al importante sacrificio védico del Agvameda, acabó por estar dedicado a Prajapati, a veces también a Indra. Antes de esto, estuvo dedicado a Varuna, y como Varuna sustituyó a Dios, es muy posible que originalmente el sacrificio del caballo se realizara en honor del antiguo dios indoario del cielo. Los pueblos uralo-altaicos sacrifican aún hoy caballos a los dioses supremos uránicos. El elemento esencial y arcaico del Agvameda es su carácter cosmogónico. El caballo está identificado con el cosmos y su sacrificio simboliza, es decir, reproduce, el acto de la creación. El sentido de este rito resultará más claro en otro capítulo. Conviene subrayar aquí, por un lado, el conjunto cosmogónico dentro del cual se inscribe el Agvameda y, por otro, el sentido de iniciación que tiene la ceremonia. Que el Agvameda sea además un ritual de iniciación lo prueban sobradamente los siguientes versos del Rigveda. Nos hemos hecho inmortales, hemos visto la luz, hemos encontrado a los dioses. El que conoce el misterio de esta iniciación triunfa de la segunda muerte y ya no tiene miedo a morir. La iniciación equivale a la conquista de la inmortalidad y a la transmutación de la condición humana en condición divina. Es importante el hecho de que coincida la conquista de la inmortalidad con la repetición del acto de la creación. El que ofrece el sacrificio supera su condición humana y se hace inmortal en virtud de un ritual cosmogónico. Volveremos a encontrar esta coincidencia entre la iniciación y la cosmogonía en los misterios de Mitra. Como Prajapati, a quien luego se dedicó el sacrificio, el caballo que se sacrifica simboliza el cosmos. Para los iranios, los cereales y las plantas nacían del cuerpo del toro primordial, al que había dado muerte Ahriman. En la tradición germánica, el cosmos deriva del cuerpo del gigante Ymir. No vamos a ocuparnos aquí de las implicaciones de este mito cosmogónico ni de sus paralelos extremos orientales, por ejemplo, Panku, o mesopotamios, el cosmos creado por Marduk del cuerpo de Tiamat. Lo único que nos interesa es el carácter dramático del acto de la creación, tal como se nos ofrece en este tipo de mitos. El cosmos no es creado de la nada por la divinidad suprema, sino que cobra existencia por el sacrificio o el autosacrificio de un dios, Prajapati, de un monstruo primordial, Tiamat, Ymir, de un macrántropo, Purusha, o de un animal primordial, el toro de Bagdad, para los iranios. En el origen de estos mitos se encuentra, real o alegóricamente, el sacrificio humano, Purusha igual hombre. Al-Ghaz ha encontrado este complejo en un área etnológica muy amplia y que aparece siempre relacionada con las ceremonias de iniciación y las sociedades secretas. El carácter dramático del sacrificio cosmogónico de un ser primordial prueba que esas cosmogonías no son primarias, sino que representan las fases de un largo y complicado proceso mítico-religioso que en buena parte se había desarrollado ya en época prehistórica. El Agvameda es un ejemplo excelente para ver la complejidad de los rituales propios de las divinidades uránicas. Sustituciones, fusiones y simbiosis desempeñan un papel tan activo en la historia del culto como en la historia de los dioses. Volviendo a nuestro ejemplo, encontraremos en él una sustitución más. El sacrificio indio del caballo ha sustituido a un sacrificio más antiguo del toro. En Irán se sacrificaban toros y el mito cosmogónico habla de un toro primordial. También Indra aparece rodeado por toros antes de estarlo de caballos sementales. Prajapati es en efecto el gran toro. En los textos védicos aparecían los Akvins, cuyo nombre está en relación también con los caballos, montados no en caballos sino en cebúes. Los Akvins son, como los dioscuros, hijos del dios del cielo. Su mito tiene mucho de las hierofanías celestes, Aurora, Venus, las fases de la luna, y del carácter sagrado de los gemelos. En efecto,
La creencia de que el nacimiento de gemelos presupone la unión de un mortal con un dios, y sobre todo con un dios del cielo, está muy difundida. Se representa siempre a los Akpins junto a una divinidad femenina, ya sea Uka, diosa de la aurora, o Surya. Los dioscuros aparecen también junto a una figura femenina, su madre o su hermana, Castor y Pólux junto a Helena, Anfión y Cetos junto a su madre, Antíope, Hércules e Ificles junto a su madre, Alcmene, y Asión y Dárdanos junto a Armonía, etc. En resumen, los Akpins y los dioscuros, todos los gemelos míticos, cualquiera que sea su nombre, son hijos del dios del cielo, y generalmente del dios del cielo y una mortal. No se separan de su madre o de su hermana. Sus actividades en la tierra son siempre bienhechoras. Los Akpins, así como los dioscuros, sanan a los hombres, los salvan del peligro, protegen a los navegantes, etc. En cierto sentido son los representantes de la sacralidad celeste en la tierra, aunque su perfil, indiscutiblemente más complejo, no puede reducirse al simple carácter de dispensadores de la sacralidad. Pero cualquiera que sean los conjuros míticos rituales a los que pueda referirse la figura de los dioscuros, su actividad bienhechora sigue siendo un hecho. Los dioscuros no han llegado nunca a desempeñar un papel capital en la religiosidad universal. Allí donde los hijos de Dios fracasaron, su hijo triunfó. Dionisios es el hijo de Zeus, y su aparición en la historia religiosa de Grecia constituye una revolución espiritual. Osiris es asimismo el hijo del cielo, una diosa, y de la tierra, un dios. El fenicio Alein es el hijo de Baal, etc. Sin embargo, todas esas divinidades están estrechamente relacionadas con la vegetación, el sufrimiento, la muerte y la resurrección, la iniciación. Todas son dinámicas, patéticas, esotéricas. Tanto las grandes corrientes de religiosidad popular como las sociedades secretas de misterios en el Egeo y en Oriente han cristalizado en torno a estas divinidades que suelen llamarse de la vegetación, pero que son ante todo divinidades dramáticas, asumen el destino entero del hombre y como él conocen las pasiones, el sufrimiento y la muerte. Nunca se ha acercado tanto la divinidad a los hombres. Los dioscuros ayudan y protegen a la humanidad. Las divinidades esotéricas comparten los sufrimientos de esa humanidad. Mueren y resucitan para rescatarla. Esa sed de lo concreto que no cesó de empujar a segunda fila a las divinidades celestes, distantes, impasibles, indiferentes al drama cotidiano, se manifiesta en la importancia concedida al Hijo de Dios del cielo, Dionisios, Osiris, Alein, etc. El Hijo se declara con frecuencia descendiente de su Padre Celeste, y sin embargo, no es esa ascendencia la que justifica el papel capital que desempeña en la historia de las religiones, sino su humanidad, es decir, el hecho de que esté definitivamente integrado en la condición humana, aunque logre excederla por su resurrección periódica. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.